damos una cordial bienvenida nuevamente a nuestros hermanos, sí, y amigos que nos están visitando en esta noche. Hoy, como es nuestra costumbre, vamos a tener el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Vamos a continuar con el análisis de la palabra de Dios en el capítulo 18, amén. Recuerde que ya los primeros versículos fueron motivos de estudio y en esta noche vamos a continuar con esa lectura. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18. Amén. Vamos a dar lectura del verso número 1 al verso 8. Les recuerdo que estos versículos ya fueron motivo de estudio, solamente vamos a leerlos para tomar la hilación, sí, en la enseñanza del jueves anterior. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 1 al 8. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos, en esta preciosa noche. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, nos disponemos para el estudio de tu palabra. Te suplico, mi Dios, en el nombre de Jesús, tal como nos lo tienes acostumbrado, que sea el Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Háblanos, Señor, mi Dios, conforme a las necesidades de cada uno de tus hijos, ya que tú nos conoces, Señor, y sabes qué es lo que está requiriendo nuestro ser. Señor amado, toma también, Señor, en esta noche control y dominio de cada uno de nosotros, que ningún pensamiento turbe ni quite, oh Dios, Padre, este deseo y este anhelo por el alimento espiritual. Estamos sentados a tu mesa, que el Espíritu Santo sirva en esta noche esta palabra para poder llenarnos y estar satisfechos de esta tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dando alcance a manera de una breve síntesis o resumen, recordemos que Pablo aprovechó el tiempo. Recuerde que cuando Silas y Timoteo, ¿sí?,
colaboradores de Pablo en el ministerio que habían partido de Macedonia, pero a tierra, mientras que Pablo fue enviado por barco, sí, para escapar de los de Macedonia porque querían matarlo. Llegado, dice la Biblia, a una ciudad llamada Atenas, comenzó a predicar la palabra. Mas sin embargo, la Biblia también nos declara que tuvo oposición en ese lugar y luego llegó hasta la ciudad de Corinto, donde posteriormente la Escritura también menciona que Pablo, sí, al ver que había mucho fruto, Pablo dirige 2 cartas a esa ciudad, a esa iglesia. Y estamos hablando específicamente de la primera y la segunda epístola a los Corintios. Ahora bien, versículo número 8 menciona que un principal de la sinagoga, es decir, un líder de aquella congregación, sí, recibe a Cristo, él y toda su casa. Y también la Biblia complementa diciendo que muchos de los corintios, oyendo, creían y eran también bautizados. Dicho esto, entremos en estudio en el verso 9. Leamos qué nos dice el Señor. Entonces, el Señor dijo a Pablo, verso 9, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tremendo mensaje que recibe el apóstol Pablo. Ahora recuerde, esto no fue un sueño. Si bien es cierto, tuvo una visión. Cuando se habla de visión es porque él pudo verlo. Fue en horas de la noche esa visión. Así como cuando a Pedro le fue bajado un pergamino, un rollo, pero estando ya en mediodía, después de la oración, cuando él estaba supuestamente ayunando, le fue también revelado un mensaje con respecto a no denigrar o a no hacer acepción de personas con los gentiles. Ahora Pablo recibe una confirmación del Señor, sí, por la labor que él se encontraba haciendo en la ciudad de Corintios. Recuerde, mi amado hermano, que Pablo vivía prácticamente huyendo de ciudad en ciudad. Ahora, la Biblia declara en el verso número 9 que el Señor le dijo, no temas, sino, ¿qué le dice? ¿Cuál es la instrucción? Es importante estas palabras, no solamente para Pablo, sino también para la iglesia. La Escritura menciona, no temas. Primer punto, el temor. No podemos, mi amado hermano, como iglesia, vivir atemorizados. Ahora, yo sé que hay muchas razones por las que alguien puede sentir temor o miedo. El temor, como yo suelo mencionar desde el altar, es primo hermano de la incredulidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que teme no le cree ¿a quién? A la palabra de Dios. Por ejemplo, si el Señor nos ha dicho en su palabra que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que estará con nosotros para siempre, obviamente esa palabra a mí me debe de llenar ¿de qué cosa? ¿De qué? De gozo. ¿De qué más me debe llenar? De confianza en Dios. Es decir, no estoy solo. Puede ser que me vean solo, pero el Señor está conmigo. Si el Señor nos ha dicho también, sí, que no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue un pan, obviamente eso implica que el Señor está diciéndome que Él va a ser mi proveedor. Es decir, la palabra de nuestro Dios nos afirma, sí, en nuestros corazones para creerle a Él. Ahora, Dios le dice a Pablo, no temas. Ahora recuerde, una de las principales causas por la que el pueblo puede dejar de predicar es por temor. Óigalo bien, por temor. ¿Por temor a qué? Por temor de pronto, sí, al qué dirá la gente. Sí, es importante considerar que muchos, sí, se avergüenzan del evangelio.
Parece mentira. La Escritura menciona en cuanto a las palabras de Pablo, escritas también para la iglesia, y porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿O para quién? Para salvación, para todos aquellos que creen. El temor, amado hermano, es una de las principales barreras de la iglesia a la hora de manifestar el Evangelio a aquellos que no conocen del Señor. Ahora, Pablo tenía temor en ningún modo. Él no temía. ¿Por qué digo esto? Porque si Pablo hubiese temido, Pablo hace rato que hubiera desertado, mucho más si vemos que en cada ciudad fue tratado de una manera, diría yo, pero demasiado, execrable para en este caso, su integridad personal. La Biblia declara que él fue uno de los pocos hombres que pudo permanecer fieles en la causa de Dios. Venga por favor conmigo más adelante y veamos simplemente un parámetro. Veamos qué nos dice el Señor. Vamos a la carta de Filemón. ¿Lo tiene? Veamos estos parámetros. ¿Ya lo encontró? Timoteo, Tito, Filemón. Por favor, versículos 23 y 24. Filemón, versículo 23 y 24. ¿Tiene? Perfecto. Mira lo que dice. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Recuerde, ¿prisionero de qué? De prisiones, es decir, que estaba preso ya a esas alturas. Marcos, dice ahí, Aristarco, Demas y Lucas, que dice que eran sus colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahora, ¿qué tiene eso que ver? Sí, con el asunto del ser perseverante en la predicación, o diría yo, en los caminos de Dios. Ahora, venga conmigo a la segunda carta de Timoteo, capítulo número 4. Verso número 9 en adelante. Vaya recordando los nombres que acabó de leer en Filemón. ¿Qué cosa eran todos estos personajes que nombró Pablo? Eran colaboradores. Ahora lea por favor 2 Timoteo 4, verso 9 en adelante. Dice, recuerde que esta carta le escribió ¿quién? Pablo. ¿A quién? ¿A quién se le escribió? A Timoteo. Amén, su hijo espiritual. Procura venir, le dice Pablo a Timoteo, pronto a verme. Porque, y ahí da la razón, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? Recuerde, Demas, ¿qué era? Un colaborador. Porque Demas, ¿qué dice ahí? Me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente, otro también colaborador, fue a Galacia. Y Tito, ¿a dónde se fue? A Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo,
porque me es útil. ¿Para qué? Para el ministerio. Amados hermanos, este pasaje bíblico es revelador, porque de alguna manera, sí, uno se puede llegar a enterar de qué manera muchos de los que eran colaboradores de Pablo a la larga terminaron desertando en el camino. No digo que todos desertaron, pero de Demas, la Biblia dice que Demas amó más a qué cosa, a este mundo, y se fue a ¿dónde? A Tesalónica. Ahora, ¿por qué? Ahora, pudieron haber muchas causas, pero amado hermano, algo es importante considerar. No todos, ¿sí?, pueden, o diría yo, llegan a permanecer firmes en el caminar del Señor. Si bien es cierto, Pablo sabía quién lo había llamado y el mensaje que él tenía para los gentiles, no estuvo de más que Pablo recibiera nuevamente una confirmación del Señor, haciéndole hincapié en su llamamiento y el respaldo del cual él gozaba para cumplir dicha tarea. Cuando uno vuelve a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18, dice el Señor, versículo 9, no temas, le dice a Pablo el Señor, sino habla. Amén. ¿Cuántos saben que la iglesia no puede permanecer en silencio? La iglesia debe de hablar. ¿Hablar qué cosa? Hablar en los cultos. ¿Ah? No, hablar la palabra. Amén. La iglesia no puede estar callada. La iglesia tiene la función principal de anunciar y proclamar el evangelio. Habla, le dice el Señor, habla. Y nuevamente como que le remarcara en lo mismo, pero no es lo mismo. Dice, no calles. Amén. Un creyente no puede estar en silencio. Si algo sí te debería a ti de motivar, de hablar constantemente, es de la palabra del Señor. La Escritura le menciona en este pasaje bíblico a usted y a mí, verso número 9 y 10, porque yo estoy contigo. Ahora recuerden, si un creyente, porque el mensaje no es para cualquiera, el mensaje fue para quién, para un hijo de Dios. Amén. El mensaje fue para un hijo de Dios. Cuando una persona en Dios, recuerde esto, no teme, habla de esta palabra, es decir, no se mantiene callado del evangelio, el Señor ha prometido estar ¿con quién? Contigo. Es clara la fórmula, por así decirlo. Si tú no le temes al qué dirá la gente, si tú no le temes, si de pronto mucha gente también no habla, ¿por qué? Porque en el caminar puede ser que muchos deserten, puede ser que muchos arrojen la toalla, y como se ven solos, dice, ya me quedé solo, sí, ya no voy, ya me quedé solo, ya no hablo, sí, ya estoy solo. Amado hermano, Pablo, y lo leímos y lo estudiamos la semana anterior, cuando estuvo solo en Corintios, porque recuerde que Timoteo y Silas le dieron alcance después, cuando ellos llegaron, Pablo, ¿qué estaba haciendo? Lo hemos leído hoy día. Pablo estaba entregado a la predicación. Dice la Biblia, entregado. Es que así como cualquiera diría, abandonado, pero en la predicación. Cuando uno no calla y no se deja amedrentar por nada ni por nadie, la Biblia declara en el verso número 10 que el Señor estará contigo. Es decir, si yo cumplo mi función con Dios, Dios cumplirá también, ¿verdad?, su promesa para conmigo. Ahora, si tú no le correspondes al Señor, no te asombres que el Señor no esté contigo, obviamente. Si tú no eres leal con Dios, ¿por qué exigirle lealtad a aquel de quien yo mismo soy, diría yo, soy un mal obrero? Soy irresponsable con mis funciones. Pregunto, siendo práctico, ¿qué empleado, óigalo bien, qué empleado puede acercarse a su patrón a exigirle un aumento de sueldo cuando él no produce lo que su empleador le exige? Usted mismo contéstese. ¿Usted se atrevería siquiera
Y el jefe dice, pero, ¿y la producción que te dije que me hagas? De pronto los 20 pares de zapatos que tienes que ilustrar, ¿por qué recién tienes 10? Y ya son las 6 de la tarde y estás aquí desde las 8 de la mañana. Ahora, recuerde, mi amado hermano, si humanamente, si podemos encontrar barreras en en nuestro caminar, cuando hay irresponsabilidad, cuando no estamos cumpliendo nuestras funciones, amado hermano, ¿cuánto más en el ejercicio espiritual? ¿Cómo podríamos pretender decirle a Dios, Señor, respáldame en lo que voy a hacer, si yo no respaldo la obra de aquel que me llamó a mí? ¿Cómo es posible que Dios me respalde en mi labor, si yo la labor de Él no la mantengo en un buen estándar, por así decirlo? No le doy la atención debida. El Señor le dijo a Pablo, porque yo estoy contigo, y me encanta porque no solamente dice que Él irá con él, sino porque le va a dar cobertura también. Mire lo que dice el texto en el verso 10. Y ninguno pondrá sobre ti la mano, dice ahí, para hacerte mal. Es decir, yo te voy a proteger, sí, porque ya has sufrido bastante. Recuerde que el Señor lo llamó para que sufra también a Pablo, pero que yo creo que en Dios todo tiene su tiempo. Ahora, ¿por qué tenía que sufrir Pablo de manera inicial, de manera tan fuerte, tan severa? Obvio que el Señor así lo había dispuesto. Hechos de los Apóstoles, venga por favor conmigo. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, versículo 15, el Señor le dijo, esto revelándole Dios a Ananías, ¿sí?, el mensaje para Pablo, o Saulo de Tarso. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Recuerde que se está refiriendo a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16, porque yo le mostraré. Y recuerde, cuando dice aquí que le va a mostrar, no es porque le va a hacer ver, sino porque le va a hacer sentir, palpar en carne propia. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora recuerde, el Señor no es que le hace padecer en vano o por gusto. Los padecimientos que Pablo experimenta, dice la Biblia, que eran necesarios. Recuerda esto. Cuando el Señor permite algo en tu vida que a ti te podría llegar a desagradar, no significa que el Señor ha perdido el control de la situación, sino que el Señor está formando en ti algo porque es necesario que lo pases. Amén. A veces es necesario, parece mentira, a veces es necesario que alguien pierda un año para aprender a valorar el estudio. A veces es necesario la pérdida de un ser querido para aprender a depender de Dios. A veces es necesario, amado hermano, sí, que te rechacen, que te voten. Es necesario que diría yo, que todo el mundo vaya en contra de ti. Es necesario, ¿para qué? Para que aprendas a confiar en Dios. No en vano la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es necesario.
Y para Pablo le era necesario padecer hasta la ciudad de Corinto, sí, las dificultades que estaba, sí, justamente experimentando. Hechos capítulo 18, verso número 10, continúa diciéndole el Señor en esa visión: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, importante, ¿cómo Pablo podía de pronto llegar a medir su entrega o su intensidad a la hora de llevar un mensaje en un determinado lugar? Ahora, esto es importante. Amado hermano, qué grato es para un creyente, para un hijo de Dios, tener una vida de comunión con su Señor. Porque a la verdad, si usted no ora, si usted no busca a Dios en comunión de oración, óigalo bien, de oración, usted no sabrá hasta cuándo y hasta cuánto usted debe de estar en un determinado sector. ¿Por qué? Porque el único que puede a usted dirigirlo y puede darle a usted las pautas del trabajo espiritual es el Espíritu Santo. Usted y yo, por ejemplo, no sabemos qué tiempo la iglesia debe de estar aquí. Eso solamente lo conoce Dios. Usted sabe que de pronto estamos apretados. Obviamente que sí. Pero el Señor dará expansión cuando Él crea conveniente, no cuando a nosotros se nos imagine. Usted también debe de saber que en la ciudad de Corinto Pablo no sabía cuánta gente habrá de ser salvo. Usted, por ejemplo, no sabe, ¿verdad?, cuántos de sus seres queridos por los que viene clamando, llorándole al Señor para que vengan a Cristo. Usted no sabe cuándo van a venir a Cristo. Pero algo es importante: cuando un cristiano tiene vida de dependencia, en oración al Señor, el Señor lo va a dirigir y le va a indicar, sí, cuánto tiempo y cómo debe de trabajar en tal o cual sector. Amado hermano, Pablo, sí, podría haber dicho para sí: bueno, ya llegué a Corintio, he predicado la palabra, los judíos me han rechazado, he sacudido, recuerde, él había sacudido, por así decirlo, los pies, como el Señor así mismo lo había ordenado, su manto lo había sacudido del polvo y diciéndole: ya con ustedes es una necedad seguir predicando, me voy de esta ciudad. Pero el Señor tenía otros planes para Pablo. Amén. ¿Cómo estar apercibido de los planes de Dios para mi vida si no oro? Si no busco dirección, sí, en la intimidad con mi Señor. ¿Cómo saber a dónde pertenezco y en qué le puedo servir a Dios si no le digo: Señor, orando, Señor, ¿para qué soy bueno en tu obra? ¿Para qué puedo ser? ¿Cómo puedo servirte en tu obra? Solamente el que está dependiendo de Dios en comunión de oración puede llegar a enterarse de los planes que Dios tiene para su vida. Si usted no está buscando esos planes, obviamente nunca se va a involucrar en la obra del Señor. Pablo recibe la instrucción directa, sí, de parte del Señor Jesucristo, el cual le dice: no te vayas de ese lugar porque yo aquí tengo mucho pueblo. Verso número 11. Y esa palabra lo hizo detener. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué le digo esto? Pregunto, ¿por qué se movió Pablo de Jerusalén? ¿Para qué se movió Pablo? ¿Cuál fue la intención de Pablo de salir de Jerusalén? ¿Cuántos recuerdan la enseñanza? ¿Para qué se movió? Venga por favor nuevamente, retroceda un poquito y lea y recuerde. Capítulo número 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. ¿Lo tiene? Verso 36. Léalo con detenimiento y por eso usted podrá entender por qué el Señor le dijo lo que le dijo.
después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Es decir, que Pablo ya tenía o salió con una ruta trazada. Amén. ¿Cuántos han salido así muchas veces en el día? Bueno, que de aquí me voy a Amanece, a tal hora me voy al centro, después me voy al sur a hacer una diligencia, después tal cosa, y de tal hora regreso. Pero resulta ser que cuando uno se pone en la mano de Dios, sale a una cosa y termina haciendo otra. Y todo lo que uno había planificado queda en el aire. ¿A cuánto les ha pasado eso? La Biblia sí nos declara que Pablo tenía una ruta trazada, pero aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, sí, y se deja obviamente guiar por el Espíritu, no hace lo que uno quiere, sino hace lo que su Señor le ordena. Capítulo número 18, verso número 10, es entendible por qué el Señor le dijo lo que le dijo. Verso número 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, 1 año y medio. ¿En qué ciudad? De manera exclusiva, en la ciudad de Corintios. Por eso es que tenemos 2 epístolas adicionales que refuerzan, ¿verdad?, la doctrina que se había dado de manera inicial en ese lugar. Por eso es el origen de estas 2 cartas, porque esas 2 cartas fueron dirigidas a un pueblo muy numeroso que Dios se había encargado de salvar. Amén. Verso número 12. Pero siendo Galión, dice aquí, apunte ese nombre o subráyelo, Galión, procónsul de Acaya, que era la provincia, los judíos se levantaron en común acuerdo. ¿Qué judíos? Los judíos que habían rechazado, ¿verdad?, el mensaje de Cristo en la ciudad de Corintios. Se habían levantado en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Ahora, ¿cuál era la principal causa de llevar a Pablo, sí, ante este tribunal? Recuerde, ¿qué predicaba Pablo? A Cristo como, sí, como Salvador, pero también como Rey. Y esa era la primera causal, sí, para poder meter a preso a cualquier persona, porque había un solo rey, el César. Amén. Versículo número 13. Diciendo, este persuade a los hombres a honrar, dice ahí, a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Es decir, si ustedes van a venir ante mí para juzgar a este hombre conforme a mis leyes, yo los voy a recibir. Pero, ¿qué pasó? Pero el son de cuestiones de palabras y de nombres, porque él predicaba a Cristo, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Es decir, yo soy, por así decirlo, o atiendo problemas, sí, que no tengan nada que ver con asuntos religiosos. Versículo número 16. Y los echó del tribunal. Ahora, ¿por qué? Recuerde, ¿qué le había dicho el Señor? ¿Qué le había dicho el Señor? Aquí en Corintios nadie te va a poner un solo dedo. Había cobertura, amado hermano. Mire qué importante es obedecer al Señor. Si Pablo no hubiera obedecido al Señor, yo le aseguro que este procónsul, que era más que un procurador romano como lo fue Pilato, un procónsul vendría a ser como una especie de gobernador, sí, de muchas regiones, tenía inclusive la potestad de darle muerte.
porque Pablo había sido obediente. Amado hermano, la obediencia siempre traerá bendición para nuestras vidas. La obediencia será consecuencia de misericordia de parte de aquel que servimos. La Biblia le había dicho, sí, o la palabra le había dicho a Pablo que nadie le pondría la mano en ese lugar, y el Señor ahora estaba cumpliendo su palabra. Verso número 16, y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, recordando que ahí estaba el pueblo gentil, apoderándose de quién, de Sóstenes, este es otro nombre, vaya apuntando, subráyelo, Sóstenes, principal de la sinagoga. Recuerde que uno se había convertido de la sinagoga, que también era principal. ¿Cómo era este? ¿Quién era este? Era Crispo. ¿Qué dice la Biblia? Crispo, verso 8. Este también era principal. Aquí viene otro, Sóstenes, principal de la sinagoga. Le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Es decir, que él estaba ajeno a todo compromiso con los judíos para tratar asuntos de religiosos. Verso número 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después del año y medio, después se despidió de los hermanos y navegó ¿hacia dónde? Hacia Siria. Y con él, ¿quién fueron? Un matrimonio fue. Recuerde que se habló mucho de este matrimonio. Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía, dice la Biblia, hecho voto. Recuerde que Pablo era judío. Cuando se habla de que se rapa la cabeza, mi amado hermano, los judíos, sí, obviamente que todavía observaban ciertas normas de la ley. Recuerde que Pablo usó mucho, diría yo, mucha sabiduría de Dios. Pablo, para ganar a los judíos, dice la Biblia que él se hacía a los judíos. Pero para ganar a los gentiles también se hacía a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles para Cristo. Ahora, la Biblia menciona que Pablo se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Ahora, ¿qué voto era ese? Amado hermano, en la Escritura hay un voto llamado el voto de Nazareo. El voto del nazareato implicaba, entre otras cosas, no cortarse los cabellos, sí, del cuerpo de aquel que estaba haciendo, sí, diría por así decirlo, la promesa o la consagración. ¿Por qué? Tenía que ver con asunto de apartarse o de santificación para Dios. Para entender un poquito mejor este asunto, vayamos por favor al Antiguo Testamento. Veamos ciertas directrices. Números, capítulo 6. Libro de Números. El cuarto libro de la Biblia. Simplemente lo tomamos como referencia porque obviamente en Hechos da la pauta y no podemos quedarnos con ese vacío. ¿Lo tiene? Capítulo 6. Ahora recuerden, este voto era un voto voluntario, no era un voto exigido. Así como cuando usted a veces, ¿cuántos de ustedes a veces cuando tienen problemas, le dicen, Señor, si me quitas esta prueba, todos los cultos voy a ir? ¿Cuántos han hecho esa promesa? ¿Verdad? Cuando están enfermos, ¿verdad? O cuando tienen una crisis que los revés, el Señor, de ahora en adelante todos los días voy a orar. ¿Cuántos se han comprometido así con el Señor? ¿Cuántos han hecho valer esa promesa? La Biblia dice que el que tomare el nombre de Dios en vano, ¿qué va a pasar con esa persona? No lo va a dar por inocente, será culpable. Amén.
tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Amén. Una casada no le puede decir al Señor, Señor, todos los días voy a salir a predicar. Y el marido, y el permiso del marido. ¿Verdad? Tiene que haber consentimiento. El marido tampoco se dice, me voy con el pastor a predicar y deja el hogar vacío. Nada de eso. Tiene que estar de mutuo acuerdo con su esposa. Amén. Amén, hermanas y hermanos. Gloria a Dios. Capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, recuerden, que se apartare haciendo voto de nazareo. El voto de nazareo, recuerda que era una vida, prácticamente una vida aislada para no contaminarse, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, es decir, que no tomará alcohol. Amén. ¿Cuántos están dedicados para el Señor? Amén. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino. Recuerde, ¿qué hizo Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Qué le dieron ahí? El Señor dijo una palabra ahí, tengo, ¿y qué le llevaron? ¿Qué hizo? ¿La aceptó? ¿La rechazó? Hay una gran enseñanza ahí. No importa la crisis o al borde, diría yo, del límite en el que nos encontremos. Cuando hemos hecho a Dios una promesa, así la muerte nos visite, usted firme con lo que se ha comprometido con Dios. Amén. Señor, el diezmo es tuyo, así vengan 10 facturas a cobrarme. Lo que es tuyo no se mengua, es para ti. Amén. Bendito, y ahí me miraron mal algunos. Versículo número 4, avancemos rapidito, que el tiempo nos acorrala. Todo el tiempo del voto, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Verso 5, todo el tiempo del voto de su nazareato, ¿qué dice ahí? No, ¿qué dice? No pasará navaja sobre su cabeza, es decir, que no se cortaría el cabello, el pelo. Amén. No como ahora que se lo dejan largo porque son rockeros, eso es otra cosa. Amén. Ahora recuerde, este era un compromiso voluntario, pero para consagrarse ¿a quién? A Dios. Toda persona pelona en Israel no es que era roquera, sino que estaba dedicado a Dios. Amén. Verso número 5. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Yo me fregué. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta. Bueno, ahí hay un largo listado de cosas que se tenía que hacer y no hacer, pero ¿para qué? Para consagrarse a Dios. Ahora, entendiendo esto, cuando usted va a Hechos del capítulo número 18, entenderá por qué Pablo tuvo que raparse su cabeza. Obviamente que el pelo de él debió haber estado largo. Ahora, dicen ciertos historiadores que Pablo, una vez que escuchó el mensaje de Jesús en Corintio, ese año y medio él se consagró a Dios. Ahora, ¿pero por qué lo hacía? No tanto porque quería ser pelón, sino porque en ese año y medio él dijo, me voy a dedicar de manera tan exclusiva a Dios que no va a haber tiempo ni siquiera para cortarme el pelo. Me voy a dedicar de una manera tan fervorosa a Dios que no va a haber tiempo ni siquiera para rasurarme. Eso no implicaba de que no se bañaba, eso no implicaba de que no se aseaba, lo hacía, pero había una preeminencia sobre cualquier otro asunto, buscar y hacer la voluntad de aquel que lo había llamado. Oiga, si así caminara el pueblo, sería fantástico, ¿verdad? Hermano, ¿qué hace aquí a medio vestir? Hermano, es que vengo a que hay que predicar, hermano. Pues bueno, póngase en la
fila y vamos adelante. ¿Verdad? Sería fantástico que el pueblo de Dios, sí, tuviera arranques de esta naturaleza. Por eso es que el Señor también nos advierte que no debemos de hacer voto a la ligera. Amén. Pero, amado hermano, más allá de que hagamos o no hagamos un voto o un compromiso, la Biblia sí nos da a nosotros la pauta de una orden. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Con voto o sin voto, la responsabilidad de la tarea está presente, está latente, está viva. Y el que no la obedece se las verá con el dueño de la obra. Amén. Dicho esto, versículo número 18 del capítulo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién los dejó allí? A Aquila y a Priscila. Es decir, que los dejó ahí. Y recuerde que ¿cuántos leyeron la clase pasada? Cómo Aquila y Priscila, ¿qué habían hecho en ese lugar? ¿Qué le manda Pablo? Le manda un saludo. ¿Qué le dice? Saludo a Aquila y a Priscila y a la iglesia que está en su casa. Miren cómo habían aprovechado. Versículo número 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, este hombre, lugar que llegaba y lugar que buscaba iglesia. Amén. Este no perdía tiempo, ¿verdad? Ya había hecho una disciplina. Discutía con los judíos, los cuales le rogaban, pero aquí algo más provechoso. Le rogaban no que se vaya, sino que se quedase con ellos por más tiempo. Y dice aquí, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Estos antecedentes los vamos a ver el próximo día jueves. ¿Por qué no se quedó ahí? ¿Por qué tuvo que regresar a Jerusalén? Eso lo estaremos analizando el próximo día jueves. Amén. Que el Señor les bendiga y añada más bendición, sí, en esta noche. Gloria sea al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, ahí sentaditos vamos a orar por las ofrendas. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Oh Dios, que nos ha sido enseñada una vez más a cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, a atesorarla, mi Dios. Oh Dios de la gloria, y siempre, Señor, estar confiadamente en ti, mi Dios. Predicando tu palabra, siempre fuera de tiempo, Señor, cuando tú nos